Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga, que Dios sea bendiciendo tu caminar y tu familia. Estamos una vez más aquí en las redes sociales para seguir llevando estos hermosos devocionales, temas, preguntas acerca de la Biblia y conforme las escrituras le tratamos de responder. Pero hoy vamos a ver un devocional el cual nos vamos a Jueces capítulo 7, 2, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, un solo Dios, y dice así: Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Vamos a estar llevando este hermoso devocional, la victoria como tiene que ser. Gedeón está por enfrentar a un numeroso ejército, los madianitas. Israel está viviendo un tiempo de opresión ocasionado por los madianitas, que fueron entregados por ellos por causa del pecado el cual cometieron a Dios. Y esa fue la razón por cual fue entregado a ese pueblo, a los madianitas. Oiga, les robaron toda su cosecha, los oprimían, les robaron el ganado, todas las cosas que tenían y se quedaban muchas veces sin comer. Y la situación que ellos estaban viviendo era muchas veces desesperante, pero había llegado el momento donde Dios había escuchado el clamor de Israel y levanta a Gedeón para comandar con la lucha del pueblo, los madianitas, y así quedar libre de dicha opresión que tenía el pueblo de Israel. El ejército de los madianitas eran numerosos y los de Israel también eran numerosos, pero aún así ellos estaban determinados de enfrentarse a ellos. Y Dios habla con Gedeón cuando están a punto de enfrentar a ese numeroso ejército y le dice que el ejército que él está comandando, el ejército de Israel, lleva muchos guerreros y decide disminuir la fuerza de los ejércitos, o sea, del pueblo de Israel. Y lo hace por una sola razón, como lo dice en Jueces 7:2. Si dejo que todos ustedes, dejo que peleen con los madianitas, entonces ustedes se jactarán de que se salvaron con su propia fuerza. Oiga, Dios quiere que Israel reconociera que la victoria iba a ser dada por Él, por Dios. Y que todo lo que tenían que ver en sus ojos era a causa del poder de Dios, no de ellos. Oiga, muchas veces nos sentimos de esa manera, muy inferior a lo que vamos a enfrentar. Muchas veces no entendemos porque hay momentos donde las cosas en su lugar de ir mejorando van empeorando muchas veces. Cada vez pareciera que perdemos fuerzas, pero para ese momento se vive para ver el poder de Dios, las cosas que hacemos de parte de Dios. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es darle toda la gloria a Dios, porque será evidente que serán por la fuerza de Dios y no por las nuestras. Así que confiemos y observemos cómo Dios obra en nuestras vidas y sin importar nuestras fuerzas. Oiga, y después de eso obtendremos una gran victoria. En 1 Corintios 15:57 dice en su palabra: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que tenemos que ver primeramente las cosas y confiar en Dios, no en nuestras fuerzas. No apoyarnos en la forma de pensar o de actuar, porque vamos a fallar. Esperemos en Dios, esperemos su respuesta, que Él nos dará la victoria. Confiemos en Él y avancemos. Que Dios te bendiga, que Dios sea bendiciendo tu caminar y tu familia. Nos estaremos viendo en otra ocasión. Dios te bendiga.